¿Qué sería del cine mexicano sin el sonido de las llantas quemadas y los cristales rotos del choque de amores perros? Sin el sonido de las olas que crujen en medio de los gritos de Cleo en Roma, o sin el incisivo sonido del avión al final de Simón del Desierto. En esta cápsula les contaré de los inicios del sonido en el cine mexicano y los directores que hicieron del cine sonoro en México uno de los más importantes en el mundo de habla hispana en el siglo XX. En 1926, Walter Rich y Warner Brothers formaron la Vitaphone Corporation, que era la concesionaria del sistema sonoro de la Western Electric ER-Pi, creada para la industria cinematográfica. Para enfrentar los graves problemas financieros en los que estaban, los Warner Brothers convirtieron una película muda en su primer largometraje sonoro, más no hablado, con el sistema vitafónico. Don Juan, de Alan Crosland, es la primera película sonora de la historia, estrenada el 6 de agosto de 1926 en el Warner Theater de Nueva York. La presentación de una película sincronizada superó las expectativas de sus productores, dando inicio a una revolución en la industria cinematográfica mundial. Después del estreno de The Jazz Singer en 1927, el éxito del cine sonoro en el mundo le presentó a Hollywood el problema del idioma. El cine mudo tenía establecido su propio lenguaje que traspasaba fronteras, por lo que las productoras norteamericanas tuvieron que apresurar filmes adaptados para el público hispanoparlante, como la versión en castellano de Drácula, que contaba con actuaciones de Lupita Tovar, Carlos Villar y Eduardo el Nanchi Arosemena. En México, esta nueva manera de hacer cine fue un duro golpe a una de por sí débil industria. En 1929, Contreras Torres filmó El Águila y el Nopal, que se sonorizó con discos. La llegada del cine sonoro a la capital mexicana reorienta la experimentación fílmica del país, que, a pesar de su inferioridad técnica y financiera, logra producir 12 filmes entre 1929 y 1931. En 1931, superando el reto, Antonio Moreno filmó la película que pasaría a la historia de la cinematografía nacional como la primera en ser totalmente sonora, Santa, segunda adaptación de la gran novela del escritor porfirista Federico Gamboa. Arriesgando gran capital para su producción, la Compañía Nacional Productora de Películas contrata a talento formado en Hollywood para su realización, con Antonio Moreno como director y con el canadiense Alex Phillips en la fotografía. Los actores Lupita Tovar en el papel de Santa y Carlos Orellana en el de Hipólito. Asimismo, la producción cuenta con los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez, inventores de un sistema de grabación que, además de ser ligero, supera las deficiencias técnicas de las películas experimentales de los años anteriores. Con el paso del tiempo, Roberto y Joselito se convirtieron en directores, así como su hermano menor, Ismael, que explotaría el cine sonoro hacia su mayor proyección de la mano de un tal Pedro Infante. Además, Santa contó con su propia canción, escrita ex profeso por Agustín Lara, un recurso que a partir de ese momento se usaría muchísimo en el llamado cine de oro mexicano. Santa representó una película taquillera de exhibición infinita, que casi llega a ser un negocio redondo. Sin embargo, de muchas maneras el cine mexicano seguía siendo modesto y artesanal. De esta primera época del cine sonoro en México destacan directores como Fernando de Fuentes. El Anónimo, de Fernando de Fuentes, de 1932, fue su primer filme dirigido, seguido de El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, que fue para su época una superproducción al contar con los amplios estudios de la nueva compañía cinematográfica Clasa, propiedad de Alberto R. Pani y Salvador Elizondo. Basada en la novela de Rafael F. Muñoz, con adaptación de Javier Villaurrutia, fotografía de Jack Draper y Gabriel Figueroa, y con música de Silvestre Revueltas, narra las exaltaciones y decepciones de un grupo de 6 rancheros encabezados por Tiburcio Maya, que se une a las tropas de Villa para que al final solo quede uno con vida. De esta película hay un final alternativo que rescató la Filmoteca de la UNAM en 1973 a partir de una copia deteriorada de 16 milímetros. Otros directores pioneros del cine sonoro en México son Gabriel Soria, que comenzó con cortos sonoros que eran encargos publicitarios del gobierno de Nuevo León. Sin embargo, con Chucho el Roto, Soria se catapultó como un director de cine en toda forma. En la misma época, Juan Bustillo Oro debutó con la película Dos monjes de 1934, que fue bien recibida por la crítica, mas no por el público. Tuvo como inspiración los dramas de Luigi Pirandello y el cine expresionista alemán. Para el poeta francés André Breton, la película de Bustillo Oro era un curioso objeto de culto.
Además, renombrados directores como Sergei Eisenstein llegaron a México para probar suerte en el cine sonoro. Y aunque no llegó a tener el prestigio que pretendía, influyó en una nueva manera de dirigir, como es el caso de De Fuentes. Así como los filmes La Mujer del Puerto o Redes, ambas rodadas en 1934 y dirigidas por Arkady Beutler y Fred Zinnemann respectivamente. Así, estos primeros años de los 30 inauguran el cine sonoro en México, que en las décadas posteriores se poblaría de canciones rancheras, lenguaje coloquial de los barrios de la capital y hasta silencios inquietantes que definirían el llamado nuevo cine mexicano. Y esta es la historia por hoy. En la siguiente cápsula les voy a contar sobre la época de oro del cine mexicano.